Gente, bienvenidos a Cine en el Ciber, la sección del canal donde hablo de las mejores películas de la historia y de sus mejores directores. Continuamos con Steven Spielberg y hoy traemos la que para mí es una de sus mejores películas y además creo que es una también de las más populares. Atrápame si puedes, la película donde Tom Hanks tiene que atrapar a Leonardo DiCaprio. Creo que esta película es bastante conocida, creo que hay gente que no la vio e incluso puede llegar a conocer a los personajes o ciertas escenas como las de las azafatas. Una película ligera para lo que suele ser el cine más comercial de Spielberg, pero no por eso deja de ser interesante, ya que esta película tiene ciertos mensajes bastante particulares y además está en cierta forma basada en una historia real. Voy a hablar de la película y a lo último de este video voy a dar mi devolución final de si para mí esto pasó así, qué es lo que pude investigar y demás. Así que vamos allá con la que para mí hasta ahora es una de las películas más interesantes para charlar de Steven. Bienvenidos a Cybermates. Bueno, si les gusta esta clase de videos, como siempre, denle me gusta, suscríbanse, comenten lo que quieran. Eso ayuda un montón a que YouTube recomiende este tipo de canales en su plataforma. Y si les gusta el cine de Steven Spielberg, pueden ir a la playlist de esta sección. Hice ya un montón de reseñas de este director. Ya estamos en la recta final, así como también la ciencia ficción, ya que este director tocó varias veces el género y tiene, la verdad, grandes joyas como mis últimos videos, Inteligencia Artificial y Minority Report. Bien, vamos a hablar de esta película que de vuelta, creo que voy a hablar en caliente, tal vez el día de mañana esto no sea así, pero creo que es mi película favorita de Steven Spielberg. La verdad no me lo esperaba. Era una película que yo nunca había visto, que la conocía, pero que no pensé que me iba a terminar de gustar tanto. Y es que me recuerda por un lado a la ligereza que tiene, por ejemplo, El Lobo de Wall Street. Me resulta ese mismo tipo de ritmo de película, una película que a mí me gusta muchísimo. Esta película a su vez también tiene personajes muy entrañables, carismáticos, está basada sobre un estafador de la vida real y encima no creo que deje una enseñanza, un mensaje como tal, pero sí sabe representar de una forma bastante gráfica y buena lo que es un síntoma de la psicología muy importante, que es la megalomanía en una persona. Creo que estamos ante, al menos que yo haya visto, el personaje más megalómano de toda la historia del cine. Seguro haya otra película con esta característica, pero yo no la vi. Ojo, no confundir con lo que podría ser, por ejemplo, una persona egocéntrica o mitómana, que por ejemplo podríamos un poco ver ese caso en otras películas como El Lobo de Wall Street o American Psycho. Acá estamos ante un megalómano y ahí está para mí la gran diferencia y cómo se construye al personaje en base a eso
desde las primeras escenas y desde su infancia. Vamos a ver. Quiero que antes de repasar lo que para mí son las mejores cosas de la película y demás, nos detengamos bien en este término que la verdad creo que es lo que describe mejor esta película. Un megalómano es una persona que sufre de un trastorno mental o actitud caracterizada por delirios de grandeza, una autoestima exagerada, una obsesión enfermiza por el poder, la riqueza y la omnipotencia. Algo muy diferente de lo que puede ser, por ejemplo, el narcisismo, ya que el megalómano antepone el poder por encima del encanto, mientras que el narcisista prioriza ser admirado y querido. Creo que hay más películas en este sentido que tratan el tema del narcisismo y no se me viene a la cabeza una que sea de megalomanía. Tal vez de vuelta un poco pueda ser El Lobo de Wall Street, que encima también está protagonizada por DiCaprio y demás. Tiene bastantes paralelismos, pero siento que en esta película se ve todavía más esa figura del megalómano. Y es que esta historia está basada en Frank Abagnale Jr., que fue un estafador y falsificador de la vida real. Y como digo, si ustedes están esperando que yo hable de si esto pasó o no, va a ser para el final de esta reseña. Lo que tienen que saber por este momento en la película es que es hijo de una familia que parece bastante normal, tirando a la clase alta. Su padre es Frank Abagnale, del mismo nombre, interpretado por un fantástico Christopher Walken. Me encantó el papel de él en esta película, que si bien parece un padre piola por ciertos momentos, antes y después de la separación con su madre, hay que decir que creo que se pasa muy por alto en esta película que Frank Abagnale Jr., y encima tiene el mismo nombre que su padre, es megalómano, en parte mitómano, es decir, adicto a mentir, y tiene todas estas actitudes en base a la crianza y figura de su padre. Su padre, muy de forma más breve y menos, vamos a decir, grandilocuente, tiene todas estas mismas características desde el principio de la película, donde vemos que miente como un político o les hace saber a la familia que no hay ningún problema económico y demás, cuando en realidad es un evasor, o ve que inventa historias o las endulza, por ejemplo, como cuando conoció a su madre, o cuando necesitan este traje al principio de la película y le ofrece un reloj que se le cayó, obviamente es mentira, a la vendedora de estos trajes. Y siento que pasa bastante desapercibido este detalle, porque vamos a decir la verdad, Leonardo DiCaprio se roba completamente la película, es la película, y todas las escenas de su padre son con él, entonces uno le está prestando más atención a él que al padre. Pero sin dudas, Frank Abagnale Jr. aprendió todas estas actitudes, estos comportamientos de su padre, solamente que él, por todo lo que va pasando en su vida, que se escapa de su casa luego de que sus padres se separen y demás, va a llevar esto al extremo. Y no me voy a detener en todos los detalles, evidentemente hay otro tipo de videos para eso. Luego de escaparse de su casa, se dedica a falsificar cheques de distintos bancos del país. Luego se hace pasar por piloto, que creo que es lo más icónico de la película. Se hace pasar por médico, por abogado, incluso aprueba un examen del colegio de abogados, que es un examen, tengo entendido, bastante temido en Estados Unidos. Y a la par de que él va haciendo todo esto, se estima que, bueno, llegó como a estafar 4.000 millones de dólares o una cifra así escandalosa, que es la que hablan en la película, y hace que tenga básicamente a Carl Henratty, creo que se pronuncia así, interpretado por Tom Hanks, que es esta persona que lo tiene que atrapar. En la vida real tengo entendido que el personaje este es una mezcla de varios detectives que intentaban atrapar a Frank Abagnale Jr. en un mismo personaje,
pero como tal la historia, esta parte de la historia, esta persecución, no fue tan así. Y fíjense que Carl también es un personaje que es muy inteligente, que ama su trabajo. No pareciese tanto que sus compañeros de trabajo sean así. Hasta dicen que él no les parece gracioso, que el laburo en el que están no está tan bueno como otro tipo de laburos con otros crímenes. Se ve que se separó también de su esposa y tiene una hija a la que nunca va a visitar. Y un poco entre ambos, entre Frank y Carl, arranca esta relación de que uno tiene que perseguir al otro, el otro se tiene que escapar, pero hasta se llegan a caer bien. Tienen una especie de relación muy rara, donde hasta se saludan todas las navidades, que bueno, va a terminar esto claramente en una sensación de relación hasta bastante paternal, ya que a partir de un momento Frank se va alejando cada vez más de su padre, ni hablar de su madre, a la cual le guarda bastante resentimiento en la peli luego de que se separasen, ya que ella lo arranca a cagar al padre, luego de que él también les haya mentido mucho a la familia. Y bueno, creo que Carl al final de la película va a terminar encarnando una figura bastante de padre. En el medio, Frank, que aspira, como dice la megalomanía, a un montón de cosas como poder, obsesión de poder y demás. Él es muy creído de su propia figura, es bastante narcisista también en ese aspecto, y por lo largo de su vida y de esta película van a pasar muchísimas mujeres, y este es uno de los momentos para mí de las cosas más curiosas que tiene esta película, que es el desfile, la cantidad de actrices que aparecen en esta película, de jóvenes, que luego van a terminar siendo todas bastante relevantes en lo que es el mundo del cine y de las series. E incluso va a aparecer una actriz que creo que es la más importante que aparece en la película, siendo una de las más desconocidas en ese momento, que va a terminar siendo para mí una de las mejores actrices de su generación. Por empezar, tenemos a Jennifer Garner, tenemos a Ellen Pompeo, que es una de las azafatas que aparece nada, un segundo, es la mina esta de Grey's Anatomy. Tenemos a Elizabeth Banks, tenemos por ejemplo a Caitlin Duvall, a Sarah Lancaster. No conozco a otra, pero creo que les nombré a algunas que son bastante conocidas, la verdad. Y por último tenemos a Amy Adams, que era muy desconocida hasta este momento, y es quien digo que para mí es una de las actrices de época, ya que considero que tiene muy buenas películas, incluso alguna que otra que considero obras maestras como Arrival. Entonces, muy curioso porque no es que la película pretendiese hacer eso, creo que agarraron actrices lindas y ya está, y muchas de estas luego terminaron siendo bastante importantes. Y la verdad, el personaje de Amy Adams me encantó. Siento que se me quedó corto en la película, pensé que iban a tener alguna escena más, es simplemente un papel que queda ahí en ese momento. Así como también me encantó el padre de Amy Adams en esta película, interpretado por Martin Sheen, un personaje que aparece muy poquito en la película, pero que de vuelta me encantó. Luego de toda esta persecución, evidentemente lo van a atrapar, que es como arranca la peli. A Frank se vuelve a escapar, lo vuelven a capturar y evidentemente luego de esta relación tan linda que arrancan a tener, Carl hace lo posible para sacarlo de la cárcel mientras él trabaje para el departamento del FBI que trata de falsificaciones, y aparentemente está mucho tiempo trabajando en esto. Intenta en un momento escaparse, vuelve a ser un piloto falso, vuelve y bueno, cierra la película con este lindo final de que terminan siendo muy amigos y trabajando juntos. Hasta acá, solamente hablando de la película, les digo, me encantó. Así en caliente le daría 5 estrellas. Me parece muy buena y siento que de una forma divertida, ligera, con momentos de comedia, está muy bien representado lo que es un megalómano, en una historia que para mí es bastante original, con muchas buenas actuaciones
y momentos memorables como el de Frank llegando con todas las azafatas, por ejemplo. Tremendo. Para mí un peliculón de época, del 2002. Y hasta ahí, si quieren escuchar de mi reseña de la película. Por lo que estuve investigando en internet, no parece ser, yo no tengo ninguna prueba evidentemente, pueden ir a ver videos que traten a fondo este tema, no parece ser que gran parte de lo que vemos en esta película haya sido real. Evidentemente Frank sí estafó a muchas personas y se hizo pasar de piloto en un momento de su vida, pero todo lo que está en la película está muy exagerado porque hay muy pocas pruebas de todo eso e incluso no hay registros de que él haya trabajado para el FBI o haya sido médico o que haya rendido un examen de abogados. Él mintió sobre esto, escribió una historia que se volvió un libro súper viral y que a partir de ahí se pelearon todos por llevarlo a la pantalla grande, adaptarlo y que un buen director y buenos actores lo agarren. No se dudaba tanto en ese momento, pero investigaciones posteriores medio que dan a entender de que todo esto también era una gran mentira. Así que Frank Abagnale fue un impostor, fue un estafador tan grande como se dijo. Tal vez no, pero que nos haya hecho creer a todos que sí, con su libro y con esta película, creo que lo vuelve de una forma muy graciosa un gran estafador. Creo que su estafa maestra fue haber mentido sobre tantos detalles, agrandándolos, endulcorándolos, sobre su pequeña vida como estafador, ya que de vuelta, si nos remitimos a pruebas, a testimonios, no entra en un top 100 de estafadores de Estados Unidos. Pero su gran estafa fue todo este marketing de mentiras alrededor de su vida que, bueno, lo llevó al punto donde hoy se encuentra. Muy curioso que el estafador, que no era tan estafador, nos haya estafado a todos. Y en base a eso, guste o no, tengas la opinión que tengas, haya sido verdad o mentira, tenemos un peliculón, para mí tal vez la mejor de Steven Spielberg y una de las mejores actuaciones de Leonardo DiCaprio. Si les gustó esta reacción, esta reseña, denle me gusta, suscríbanse, comenten lo que quieran y nos vemos en el siguiente video. Nos vemos. Hasta pronto.